Buenas noches, ¿hay señal? Sí, dicen. Gracias, buenas noches, jóvenes, señorita. Espero que esté muy bien. Buenas noches, Alicia. Buenas noches, jóvenes, buenas noches. Buenas noches, Alicia. Bueno, buenas noches. Vamos a avanzar un rato, jóvenes, esta noche. Estoy compartiendo, quiero tratar de agotar este capítulo. Bueno, va a ser un poquito difícil que lo terminemos el día de hoy, pero bueno, quiero pero entre esta y la siguiente clase, después del examen parcial, quiero terminar y después entrar a los otros capítulos que correspondan. Estamos analizando, jóvenes, los diferentes factores que influyen en el comportamiento del consumidor. Hasta ahora hemos revisado que entre otras cosas influye el factor cultural, los factores culturales, los factores sociales. Estamos viendo ahora los factores personales, ¿verdad? Estos son algunos de los hechos más importantes que hemos revisado en la pasada clase. Un factor personal clave es básicamente los estilos de vida. Y bueno, cada persona, cada individuo, cada grupo, si quieren, básicamente tiene un estilo de vida. Un estilo de vida está influido, por ejemplo, por muchos factores, entre ellos, por ejemplo, la cultura. Tiene que ver mucho la clase social a la cual pertenece, la ocupación que tiene, la profesión que tiene, el nivel de ingresos que tiene, entre otras cosas. Y posiblemente entre todas, la clase social tiene que ver básicamente mucho en esto, ¿no? Un estilo de vida, por ejemplo, es el hecho de hacer viernes con los amigos, el hecho de pertenecer a las fraternidades, los churrascos, los viernes de churrasco con los amigos, ¿verdad? Son parte, digamos, de un estilo de vida que tenemos. Después de los partidos de fútbol, por ejemplo, tenemos que hablar, por ejemplo, de churrasco, de la cerveza, ¿no? Entre otras cosas. Pero cuando hablo, por ejemplo, de quizás tiene que ver mucho con temas como la cultura, las costumbres y las tradiciones, que es parte de la cultura misma a la que uno pertenece. Entonces, cuando hablo yo de churrasco, por ejemplo, de fiestas, de juntes, en ese elemento del estilo de vida tiene que ver básicamente con aspectos, por ejemplo, como uno compra servicio, compra bienes. Cuando hablamos de churrasco, por ejemplo, compramos carne, compramos cerveza, bebidas y otros elementos más importantes. Pero obviamente el estilo de vida no solamente se transmite en ese tipo de cosas. Permítanme, está llegando más gente a clase. Cuando hablamos de estilo de vida, básicamente, dice nuestro apunte, es un patrón de vida. Es un patrón de vida que tenemos las personas o los grupos de personas, por ejemplo, y que ese patrón de vida se puede medir en términos psicográficos. La psicografía es básicamente la disciplina que estudia el estilo de vida de las personas o del grupo de personas. La psicografía obviamente va a medir, por ejemplo, en varias dimensiones. Básicamente tiene 3 dimensiones: las actividades, los intereses y las opiniones. Por eso viene por las iniciales de A y O. A de actividades, I de intereses y O de opiniones. Que el consumidor tiene y que se puede, por ejemplo, con esa información saber, por ejemplo, acerca de
el patrón de comportamiento, el patrón de actuación y la interacción que tienen las personas, por ejemplo, con su entorno social, con su entorno, por ejemplo, del medio en el que el medio que lo rodea. Las actividades, por ejemplo, son, fíjense, ¿qué actividades? Por ejemplo, las actividades, intereses y opiniones, por ejemplo. Hablemos de las opiniones, por ejemplo. ¿Qué opiniones tiene, por ejemplo, si hablamos de las clases sociales, las opiniones acerca de la política, acerca, por ejemplo, de la economía, acerca de temas, por ejemplo, como la delincuencia, acerca de temas como la seguridad, los intereses acerca de también, por ejemplo, intereses en cuanto a la salud, al trabajo, las actividades, por ejemplo, que también las personas desempeñan. ¿Qué actividades tienen, por ejemplo? ¿No? Deporte, etcétera, etcétera. Esparcimiento, viajes, entre otras cosas. Hay mucha gente, por ejemplo, que realiza viajes, aventuras. La imagen que nos muestra, por ejemplo, esa imagen que ve usted en esta fotografía, donde una marca, Triumph o Triumph, por ejemplo, muestra un estilo de vida, por ejemplo, de jóvenes, generalmente jóvenes, por ejemplo, como los que muestra esa imagen. Dice, Triumph no solamente vende motocicletas, vende un estilo de vida independiente. La vida independiente, la libertad, el ser independiente, el ser autónomo, por ejemplo, es un estilo de vida. Dice, viaja a tu manera. Hay mucha gente que le gusta ser, por ejemplo, independiente, le gusta la libertad, le gusta ser audaz, le gusta ser aventurero. La gente que va de pesca, por ejemplo, son gente, por ejemplo, que tiene su estilo de vida. Esta gente, por ejemplo, que utiliza un tipo de motocicletas, que le gusta, por ejemplo, andar, por ejemplo, en pareja, y visten a su manera un estilo especial, por ejemplo, que los identifica, porque es su estilo de vida. Muy parecido, por ejemplo, a la gente que maneja las motocicletas Harley Davidson, que tienen básicamente un patrón de actuación y tienen ciertas características demográficas y socioeconómicas que tienen que ver con un estilo de vida especial. Entonces, ese estilo de vida, por ejemplo, yo les decía, por ejemplo, el estilo de vida de las personas, por ejemplo, hablemos solamente de las clases sociales. Yo les decía en las pasadas clases, ¿cuál es el estilo de vida, por ejemplo, de las personas de las clases sociales altas respecto al esparcimiento, a la diversión y a la cultura? ¿Qué tipo de cultura practican la gente de altos ingresos, de clases sociales altas? ¿Qué tipo de esparcimiento, qué tipo de deportes practican? ¿Qué tipo de deportes practican, por ejemplo, las clases sociales bajas o más populares? ¿O son distintos, muy diferentes? ¿Por qué? Porque está definido por la cultura o por la clase social, por la ocupación, por el ingreso que poseen o por la profesión que tienen. Entonces, en otras palabras, lo que estoy mostrando con esto es que el estilo de vida que tienen, por ejemplo, influye en la elección de los productos, de los servicios. El estilo de vida que tienen, por ejemplo, determina, por ejemplo, cómo va a ser su comportamiento y la interacción, por ejemplo, respecto a la sociedad y al entorno que los rodea. Entonces, insisto, el estilo de vida va a estar influido por la cultura, por la clase social a la cual pertenecemos, la ocupación que tenemos, el ingreso social, pero los ingresos económicos con la cual contamos, entre otras cosas. Ese es básicamente un aspecto fundamental e importante, señores, como también influye, reitero, el estilo de vida en el comportamiento y en la conducta de las personas. Por eso es que los estilos de vida se van a medir, se estudian a través de la psicografía. Por ejemplo, nosotros, las clases sociales, podemos medir en términos demográficos o socioeconómicos, o las personas, su perfil, podemos medir en términos demográficos y socioeconómicos, pero también en términos psicográficos.
Una buena investigación psicográfica nos va a decir, por ejemplo, qué tipo de estilos de vida prevalecen, por ejemplo, en ciertos sectores de la sociedad cruceña, qué actividades desempeñan, qué intereses tienen, qué opiniones tienen sobre ciertos temas, por ejemplo, como algunos temas que seguramente no viene el caso considerar. Entonces, ese es un aspecto importante, señores, que también no debemos dejar pasar por alto. Otro factor importante, señores, un factor personal, es la personalidad. La personalidad y el autoconcepto son dos cosas muy parecidas, pero no son lo mismo. ¿Cómo influye la personalidad en el comportamiento del consumidor? ¿Cómo influye en la conducta del consumidor? La personalidad que tenemos los individuos, de alguna manera, afecta en las decisiones, por ejemplo, de una marca, de un producto, con seguridad que sí. Primero, que la personalidad son características psicológicas únicas que distinguen a una persona o a un grupo. Recuerden que dos personas, ni siquiera los gemelos o mellizos, no sé cuál es la diferencia, pero ni siquiera los mellizos pueden ser idénticos, tienen diferentes personalidades. No hay una persona en este mundo donde tenga la misma personalidad, son diferentes, son distintos. Puede ser parecido, pero no son lo mismo. Son rasgos que caracterizan qué es su personalidad, que los distinguen unas a otras. Unas a otras. Algunos rasgos de la personalidad, por ejemplo, como la confianza en sí, o la confianza en sí mismo, o sea, una persona autosuficiente, si quieren. Una persona autorrealizada, una persona que es autoritaria, una persona que es sociable, una persona que es autónoma, una persona que tiene actitud defensiva, actitud agresiva, una persona que se adapta a las circunstancias, una persona que es muy sociable y se adapta fácilmente a los cambios y a las circunstancias. Son parte de la personalidad. Y algunos dicen, por ejemplo, que una persona que es agresiva, vamos a decir, por ejemplo, seguramente compra algún tipo de bienes y servicios o consume algún tipo de bienes y servicios. Una persona que es, por ejemplo, que es sociable, consume otro tipo de bienes y servicios. Algunos autores sostienen, por ejemplo, que los productos tienen personalidad. En realidad, el vehículo, por ejemplo, la motocicleta Harley Davidson, por ejemplo, tiene su propia personalidad, que puede ser, por ejemplo, autonomía o libertad o independencia. Por ejemplo. Entonces, la gente que tiene una personalidad de actitud, por ejemplo, de ser libre, de ser, por ejemplo, una persona, por ejemplo, que le gusta la independencia, seguramente es coincidente con el tipo de motocicleta que va a manejar o el vehículo que va a utilizar. Esa imagen, por ejemplo, de una actriz, en realidad, esa mirada representa una personalidad, es un rasgo importante que expresa en realidad la imagen o la personalidad de un chocolate, como por ejemplo, Godiva. Entonces es una mirada sensual, vamos a decir. Ese chocolate es algo sensual y que expresa ese pensamiento. Las personas, por ejemplo, que son sociables, seguramente tienen un tipo de comportamiento y un tipo de actitud, que consumen, por ejemplo, ciertos tipos de productos, que esos productos expresan, por ejemplo, esa personalidad. Por eso consumen ese tipo de productos. Y el autoconcepto es una forma, dicen nuestros apuntes, en que los consumidores se perciben a sí mismos en términos de actitudes, percepciones, creencias y autoevaluación.
Un autoconcepto es una especie de cómo se perciben a sí mismos. Y el autoconcepto también define el tipo de bienes y servicios, por ejemplo, que consumen o que utilizan. Por ejemplo, mi esposa, Miseño, ella dice, por ejemplo, que ella es una lady. Es un autoconcepto. Ella se autodefine de esa manera. Tiene sus creencias, tiene sus autoevaluaciones. Entonces uno dice, yo valgo como soy y lo que soy, y por tanto me visto de esta manera, me consumo, consumo este producto, utilizo estos servicios. El hecho de ser una lady, por ejemplo, la única, por ejemplo, me hace, por ejemplo, de vestirme de esta manera, de ser de esta manera, de comprar de esta manera, de utilizar de esta manera. Mi autoconcepto me dice, por ejemplo, que voy a utilizar, por ejemplo, un vehículo, por ejemplo, del año. Porque me merezco, como decirlo así. Porque es un rasgo de su personalidad y en términos de sus actitudes, de lo que uno vale. Me doy el gusto de darme un viaje, por ejemplo, a Grecia, vamos a decir, de vacación. Ese es un aspecto que tiene que ver también, fíjese cómo el proceso en el comportamiento del consumidor hay factores tan complejos como la personalidad y el autoconcepto que también influyen, señores, en el comportamiento del consumidor. Entonces, ahí vemos, entonces hemos visto hasta ahora tres factores: factores culturales, los factores sociales, los factores personales. El último factor, jóvenes, tiene que ver con el factor psicológico. Los factores psicológicos también, aunque usted no lo crea, influyen en el comportamiento del consumidor. En realidad hay un factor psicológico, uno de los primeros factores psicológicos que es muy conocido y que ustedes aprendieron en los primeros semestres de su carrera. Tiene que ver con el tema de la motivación o la teoría motivacional. Entonces uno dice, por ejemplo, la motivación es un estado psicológico. La motivación o la desmotivación es un estado psicológico. Y si usted repasa un poquito de sus apuntes de los primeros semestres de su materia, de sus apuntes, va a darse cuenta, por ejemplo, que la motivación es un proceso. ¿Qué quiere decir? Una serie de pasos. La motivación, si quieren, por ejemplo, como es un proceso anterior primero la motivación es algo interno o intrínseco de uno. Uno se motiva. La motivación es de carácter interno o individual o personal, si quieren. Pero el proceso de motivación, para que exista motivación, como es un proceso, primero hay un estado anterior, que sería una especie de, no sé si desmotivación. Primero tiene que haber una desmotivación para motivarse, ¿me explico? Hay un estado de necesidad. Hay un estado de carencia. La necesidad es que hemos estudiado mucho esta materia, muchachos. La necesidad es un estado de carencia, de dificultad, de insatisfacción, en otras palabras. Entonces, cuando hay una necesidad, la necesidad es un estado de tensión. Entonces, el estado de tensión o de necesidad te lleva a realizar esfuerzos para superar ese estado de necesidad. Entonces, uno que hace, se motiva. Se motiva. Tiene que haber motivos para satisfacer esa necesidad. Pero para que exista motivación tiene que haber estímulos necesariamente. Los estímulos son externos. Un ejemplo sencillo, si yo les motivo, por ejemplo, el alumno que saque 80 puntos en el primer parcial, le voy a poner 100. ¿Qué te parece? ¿Usted se va a motivar o no se va a motivar? Es un estímulo. Usted se va a motivar. Pero eso es en términos conceptuales. Ahora, después de la motivación, después uno se motiva, después logra satisfacer, entonces ya está motivado. Se motiva. Usted se va a esforzar para alcanzar. Entonces, ¿qué nos dice nuestro apunte? Generalmente dice, compramos para satisfacer necesidades de distinta índole. Y porque tenemos motivos.
Porque tenemos motivos, compramos, fíjese, cierto tipo de productos. ¿Qué motivos? El orgullo, por ejemplo. Los beneficios que voy a obtener, la utilidad, la emulación o emular significa imitar. Yo me motivo, por ejemplo, para tener la misma panza que tiene, la misma panza que tiene, por ejemplo, Cristiano Reinaldo, que es un atleta. Eso lo digo porque mi hijo hace mucho gimnasio, mucho ejercicio, entonces tiene un estómago espectacular, parecido al de Cristiano Reinaldo. ¿Por qué? Porque está emulando, tiene motivos, motivación. ¿Qué está comprando el muchacho? En este caso, mi hijo, mi chipayate, está comprando un servicio, gimnasio, alimentos, ejercicios, productos, servicios, eso. El miedo también es un motivo, es una motivación. El temor, el miedo, por ejemplo, las familias tenemos miedo, por ejemplo, de perder un puesto de trabajo, tenemos miedo, por ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, a enfermarnos, a morir, vamos a decirlo así, sin ningún tapujo. Y eso que nos lleva a comprar, por ejemplo, ¿qué cosas? Seguros de vida, seguros de salud, nichos o panteones, etcétera, etcétera. El amor. El amor también es un motivo o una motivación, ¿verdad? Por el amor, ¿qué hace? ¿Qué compramos? ¿Qué servicios adquirimos? Entonces, esas son las motivaciones. Amor, miedo, emulación, orgullo, utilidad, beneficios, entre otras cosas. Entonces, el estado, el comportamiento en la búsqueda de satisfacer una necesidad nos lleva, por ejemplo, a comprar, por ejemplo, un tipo de bienes y servicios. Por eso es que dice esta imagen de foto que está aquí en la parte inferior, dice, en el caso donde está una señora que está comprando un vehículo, digamos, con un asesor, digamos, de venta, dice, en la compra de un nuevo coche, por ejemplo, la utilidad, o sea, la emulación o el orgullo, o sea, el orgullo de sentirse, por ejemplo, con los 0 kilómetros, o la utilidad que va a tener, por ejemplo, ese vehículo para transportar a la familia, a los hijos, al colegio, a la escuela o al trabajo. O quiero emular, por ejemplo, quiero imitar, por ejemplo, al gerente o a la gerente de mi compañía. Esos son motivos que determinan mi comportamiento como consumidor y adquiero, por ejemplo, el vehículo. Pero estoy demostrándote cómo la motivación, señores, influye en el comportamiento del consumidor. El aprendizaje es otro factor psicológico. Se dice que el aprendizaje es un comportamiento, ¿verdad? Bueno, el proceso de aprendizaje, mejor dicho, ¿verdad? Hace que prácticamente, producto de ese aprendizaje, las personas modifiquen su comportamiento. ¿Por qué? Porque aprenden y adquieren experiencia. Entonces, el comportamiento, dice, y los intereses de consumo de las personas, para empezar, se modifican. Ojo, que es importante. El comportamiento se modifica. ¿Tu comportamiento se modifica o no se modifica? Claro. Un comportamiento, yo compro, por ejemplo, la marca A, ahora voy a comprar la marca B. Estoy hablando de comportamiento. Los intereses que me llevan, pues seguramente la marca B tiene de mejor calidad y de mejor precio que la marca A. ¿Qué estoy haciendo? Estoy modificando mi comportamiento, pero además de eso, ¿sabe por qué he cambiado de la marca A a la marca B? Porque aprendí. El aprendizaje te lleva a un cambio de comportamiento, te modifica tu comportamiento. ¿Por qué? Porque adquirimos experiencia. Usted va a aprender algo de esta materia, va a aprender algo, va a adquirir experiencia y seguramente va a estar apto o capacitado para llevar la siguiente materia, que es COM 350. Entonces, ¿por qué las personas compran o dejan de comprar una marca? Por la experiencia, por la buena o mala experiencia.
¿Por qué por qué las personas no cambian de marca, por ejemplo, o de producto o de servicio? Porque se vuelven marquistas, leales, por la experiencia, por la buena experiencia que han tenido. Porque aprendieron a manejar muy bien ese producto o ese servicio, vamos a decirlo así. Entonces el aprendizaje es también un factor que influye en el comportamiento del consumidor. El aprendizaje me dice, por ejemplo, producto de que yo logré manejar, por ejemplo, que la cortadora de pasto que yo utilizo, que es marca Philips, digamos, mi cortadora de pasto, no sé si será, me dice que es rendidor, que es práctico, que es funcional, que es económico y barato, pues el aprendizaje me lleva a adquirir siempre este mismo producto. El otro factor psicológico también, fíjense, que influye en el comportamiento del consumidor jóvenes es la percepción. La percepción, dicen nuestros apuntes, la percepción viene de la palabra de percibir. Y las percepciones son de carácter subjetivo. ¿Por qué se vuelven subjetivas las percepciones? Porque hay una serie de factores que influyen, por ejemplo, en que yo perciba una cosa y otra persona perciba de otra forma la misma cosa, el mismo efecto. Yo puedo mirar ahorita el partido del Cotejo que estoy mirando, donde Oriente está perdiendo 2-0 ya, lamentablemente. Y pese a que no soy, a pesar de que no me simpatiza Oriente, pero bueno, uno siempre tiene que apoyar, ¿no? Por más que no sea de tu agrado, porque es un equipo nuestro. Uno puede decir, por ejemplo, está jugando bien. Otro puede decir, por ejemplo, está jugando mal. El blanco es el mismo, pero las personas tenemos diferentes percepciones, tenemos diferentes apreciaciones. ¿Por qué razón? El blanco es el mismo, el objeto, la marca, el producto, el servicio, es el mismo, digamos, pero dos personas, por decir, tienen diferentes percepciones, distintas percepciones. Yo digo, están jugando mal, otro me dice, están jugando bien. ¿Por qué? Porque el consumidor, en este caso, el perceptor, si es que vale el término, prestará atención a lo que le interesa. Desde su perspectiva, solamente presta atención a lo que le interesa. Y no tendrá en cuenta, por ejemplo, el resto de los elementos que tiene que percibir. Es una percepción selectiva, dicen los expertos. Producto de la percepción selectiva, yo me imagino y configuro como mi percepción propia y de esa manera le doy significado a ese blanco. Por eso es que son distintas las percepciones. Entonces yo puedo percibir, por ejemplo, como un producto malo y otro puede ver ese mismo blanco como un producto bueno. Para mí los productos, por ejemplo, para un consumidor, por ejemplo, la marca Nissan y la marca Toyota son lo mismo. Otro consumidor, por ejemplo, puede percibir, por ejemplo, que son distintos, son diferentes. Entonces, entonces, la clave de la comprensión de la percepción es que dice los dos individuos, por ejemplo, pueden percibir, dos individuos que son diferentes, obviamente, pueden percibir la misma realidad, que yo le llamo blanco, el mismo blanco, de forma distinta, de forma diferente. Entonces, eso va a influir, por ejemplo, que como miramos de diferente manera, el individuo A comprará la marca X y el individuo B podría comprar la marca Y. ¿Por qué? Porque la percepción también influye como factor psicológico del comportamiento del consumidor. Y finalmente las actitudes. Las actitudes con C, jóvenes, las actitudes con C tienen que ver con comportamiento. No es lo mismo que aptitudes con P. La actitud tiene que ver básicamente con capacidad, con competencia. Pero actitudes tienen que ver con conducta o con comportamiento. Nosotros nos ocupamos de la conducta y del comportamiento. Ocurre, dice, con el aprendizaje que ha permitido que cambien, porque el comportamiento cambia, ¿verdad? Dice, con el aprendizaje, dice, los individuos adoptan nuevas creencias, es decir, cambian en realidad, porque son nuevas creencias y nuevos comportamientos.
respecto al hecho de comprar. Entonces, las actitudes cambian. Fíjense algo básico. Las actitudes dicen que cambian fácilmente. Pues se pueden cambiar actitudes, sí. Pero la personalidad no cambia. Es muy es muy difícil que cambie la personalidad. Por ejemplo, una persona que es tímida, vamos a decir así, un ejemplo muy sencillo. Por más que usted lo apalee, por más que usted lo guasquee o le dé dos sopapos, va a ser nomás tímida. Una persona que es agresivo, por ejemplo, es nomás agresivo. Es parte de su personalidad. La personalidad, dicen los investigadores o los expertos, es de carácter genético. Un alto porcentaje es de tipo genético, es de tipo hereditario, está en su ADN. Y el resto de su personalidad, de los individuos, se forman y se forjan en los primeros años de su vida, hasta cierta edad, en el núcleo o en el seno familiar, en los grupos primarios de sus relaciones, amigos, ¿no? Del barrio, de colegio, de escuela, los grupos culturales. Y se va conformando y se forja. Después de los 10, 12 años, más o menos, 15 años, póngale máximo, a más durar, a más no dar, de ella no cambia más. Ahí se forma ya la personalidad. Y no hay cómo cambiar. Es muy dificultoso. Y todos tenemos personalidad, por si acaso. Hasta los animales tienen personalidad. Le voy a preguntar a un familiar, tengo que estudiar psicología, le voy a preguntar si los animales tienen personalidad. Pero las personas tenemos personalidad, los individuos tenemos personalidad. Por eso no entiendo yo, está bien que un analista, que un periodista dijo, el equipo no tiene personalidad, no tuvo personalidad. A ese jugador le falta personalidad, dijo, porque jugó mal, pero está mal, pues. Tiene su personalidad. Quiero decir que es flojo, que es inútil, que no pone empeño, que no pone esfuerzo, que está desmotivado, pero que no diga pues que no tiene personalidad. Todos tenemos personalidad, señores, todos. Usted y yo, todo el mundo. No me diga que usted no tiene personalidad. Quizás personalidad significa no tiene personalidad porque es gritón, porque es autoritario, eso significa. O porque no, o porque es agresivo, o porque no es muy amable, no es un gentleman, no es educado. Esos son macana Juana, pistola Lola. Eso no es personalidad, señor. Eso es como un tema aparte. Espero que nunca digan, te falta personalidad, licenciado. ¿No? ¿Por qué? Porque es muy callado. Eso no es personalidad. La personalidad no se cambia. Las actitudes sí. Usted puede hacer cambiar de personalidad, digo, de actitud, claro. Yo compraba la marca A, ahora dejé de comprar la marca A, ahora ya compro la marca B. Las actitudes son comportamientos referenciales en términos de afecto o desafecto, de aprecio o no aprecio, de actitud positiva o negativa. A mí no me gusta tal cosa y me gusta tal cosa, y me disgusta tal cosa, pero me agrada esto, esa actitud. Y fíjense cómo las actitudes pueden cambiar. Una fuerte campaña promocional y publicitaria, por eso es que los esfuerzos de marketing, por ejemplo, la publicidad, la promoción, están orientadas a que la gente cambie de actitud. ¿Para qué? Para que adopten nuevas creencias las personas, para que cambien respecto al hecho de comprar. ¿Eso es o no es así? ¿Se imaginan, por ejemplo, que para esta fiesta de Navidad, perdón, ¿qué viene? Pues San Juan, el Día de la Madre, por ejemplo. Tortas Dolly 2x1. ¿Cómo? ¿Se imaginan? Nunca lo ha hecho doña Dolly. Nunca promocionan, creo. Tortas 2x1. Eso, por ejemplo, va a dejar que mucha gente deje de comprar chili bravo y compre, por ejemplo. O que en la semana de los choripanes
En San Juan, por ejemplo, la botella de Singani, por ejemplo, un pack con el mismo precio agregado con su ginger ale y su bolsita de limón. El mismo precio. ¿Se imagina usted? ¿Cómo? Caramba, yo voy y compro mi Singani Casa Real, etiqueta negra. Vale como 80 pesos más o menos. Y que venga con su pack, con su ginger ale y su bolsita de limón. ¿Qué me está haciendo? Está cambiando de actitud. Cambiar, adoptar nuevas creencias y comportamientos respecto al hecho de comprar. Entonces, señores, estos son los factores que en esencia, como factores psicológicos, señor, también. Y quién pensara, ¿no?, que los factores psicológicos también influyen en el comportamiento del consumidor. Porque la motivación, o los motivos, el aprendizaje, la percepción, las actitudes, señores, como pueden ver y como hemos explicado, influyen inevitablemente en el comportamiento de la conducta del consumidor. Esto no hay mucho que comentar. Usted sabe muy bien que la jerarquía de la necesidad de Maslow, del señor Abraham Maslow, tiene que ver con la escuela del pensamiento, de la teoría motivacional. Si revisan sus apuntes del segundo semestre, aprendieron ustedes básicamente que uno de los enfoques clásicos de la teoría motivacional o de la motivación es Maslow. Maslow plantea en su hipótesis que las personas tenemos básicamente los jerarquiza en 5 necesidades, ¿verdad? Necesidades fisiológicas, de seguridad, de pertenencia, de estima y de crecimiento. En su hipótesis dice Maslow que las personas primero se motivan y se esfuerzan para satisfacer el primer peldaño, el primer eslabón, que son las necesidades fisiológicas como ser hambre, sed, abrigo. Mientras no satisface esa necesidad, dice que las personas se quedan ahí. Pero una vez que están satisfechas, dice Maslow, pasa, ya deja de ser motivador el primer eslabón, el primer nivel, pasa al segundo nivel a satisfacer las necesidades de seguridad. Una vez que están satisfechas plenamente el segundo nivel, pasa después al tercer nivel y así de manera gradual. Así a grandes rasgos es la hipótesis que plantea Maslow. Tiene muchos detractores, muchos críticos, quiero decir, a la teoría de Maslow, pero porque, por ejemplo, dicen, por ejemplo, ¿por qué no puede una persona, por ejemplo, esperar primero a satisfacer la necesidad fisiológica y pasar después a las necesidades de seguridad? Sí, perfectamente uno puede buscar satisfacer las necesidades fisiológicas y puede saltar, por ejemplo, o buscar satisfacer las necesidades de crecimiento. Luego de allí va a volver hacia atrás y así sucesivamente. Son las críticas que hacen a Maslow. Pero no deja de ser una teoría muy interesante para explicar que las personas tenemos una jerarquía de necesidades y que cada jerarquía, cada necesidad permite ofrecer cierto tipo de productos y servicios para satisfacer, porque se supone que la teoría de la motivación está asociada con las necesidades. Y las necesidades, señores, tenemos que satisfacerlas. ¿Qué producto podemos ofrecer para satisfacer necesidades de crecimiento? Por ejemplo, la estética. El doctor Burgos seguramente no nos ayudará, por ejemplo, a que nos quite los cachetes, vamos a decir, por así decir. O las necesidades, por ejemplo, de vivienda o de salud que están en el segundo peldaño. Entonces, hay productos, hay bienes, hay servicios, señores, que van a buscar satisfacer cada nivel o cada jerarquía de las necesidades. Esa es la utilidad que se puede aplicar, digo yo, para explicar desde la perspectiva del marketing la jerarquía de la necesidad de Maslow. Esta imagen que estoy mostrando, para ir terminando esta parte, es una especie de anatomía, una anatomía, una figura, una imagen que nos muestra, por ejemplo,
cómo es la decisión de compra de un producto, como el caso de un automóvil. O sea, en otras palabras, esta es una especie de síntesis de los factores, de los 4 factores que hemos analizado: el factor cultural, los factores culturales, dijimos los factores sociales, personales y psicológicos. Dice, para una compra de alto nivel de participación. Es decir, nos está diciendo, señores, la compra de un vehículo como el que ha adquirido, por ejemplo, esta señora, es una ama de casa, vamos a decir, o una profesionista, si quieren, implica un alto nivel de participación, es decir, mucha gente se involucra, ¿no? ¿Por qué? Porque la compra de un automóvil no es fácil, es bastante complejo. Por tanto, una consumidora como la señora, ¿verdad?, hace una extensa toma de decisiones. Vamos a ver después, en el siguiente punto que vamos a ir avanzando, cuál es el proceso de toma de decisiones de realizar una compra. Hay una serie de pasos que hay que seguir y en cada paso uno toma decisiones. Por ejemplo, una pregunta sencilla: o compro el vehículo del año o vehículo, por ejemplo, de medio uso. Compro un vehículo más familiar, de uso más familiar, o uno mucho más, por ejemplo, personalizado o mucho más personal, si quieren. Entonces, la idea es aquí mostrarles, chicos, cómo hay una serie de factores que afectarán en la decisión de compra. Por ejemplo, los factores sociales. Aquí está, empecemos por acá, por los factores sociales. Seguramente, como factores sociales podemos tomar como referencia el consejo de su grupo de referencia. Esta dama, esta señora, seguramente tendrá una serie de grupos de referencia, sus amistades, sus amiguis, sus pinkies, sus colegas. Su opinión de ellas es importante. El ejemplo de un líder de opinión quizá aparezca en una campaña publicitaria donde la opinión de un celebrity, de un famoso, de un influencer, que llamamos también, seguramente va a determinar o va a influir, insisto, en la decisión de compra. Pero también están los factores individuales como segundo factor. El estilo de vida. ¿Cuál es su estilo de vida de esta persona? Su estilo de vida. A lo mejor una persona, por ejemplo, que le gusta el deporte, le gusta el viaje, a lo mejor le gusta, por ejemplo, salir de vacaciones, a lo mejor salir con las amigas, etcétera, etcétera. Aquí se puede ver, por ejemplo, que el estilo de vida que lleva, por ejemplo, es de una mujer con familia, con hijos pequeños. Quizás esa condición obligará a que tenga, por ejemplo, que tomar en consideración ese estilo de vida que lleva. El concepto de sí misma. O sea, cómo se autodefine su autoconcepto. El orgullo, ¿no? Entre otras cosas. El hecho de emular, como decíamos hace un momento también, ¿no? Por tanto, su personalidad, sus rasgos de su personalidad, el autoconcepto, concepto de sí misma y su estilo de vida, fíjense, también va a influir en la decisión de compra de este automóvil. Pero también hay los factores psicológicos. Por ejemplo, la percepción de los consumidores, sus motivaciones, el aprendizaje, los valores, sus creencias, actitudes, también influirán en la decisión de compra de automóvil. Y la actitud es básicamente, de los factores psicológicos se traduce en una actitud. Dice, ¿debo hacer la prueba con una nueva marca o debo apegarme a un vehículo más familiar? Fíjese, entonces, esta es la maraña, fíjese, de factores, una anatomía que nos muestra que hay muchísimos factores que están implicados en la decisión de compra de un automóvil. Bueno, señores, se me acabó no tengo
Un matecito que estoy tomando. Hasta aquí hemos terminado, señores, cómo hay factores que influyen en el comportamiento de la conta del consumidor. Ahora, otro punto, otra fase importante del comportamiento del consumidor tiene que ver con el proceso de decisión de compra, que tiene mucho que ver también con los factores que hemos analizado, tiene que ver mucho con los factores políticos, perdón, los factores culturales, los factores sociales, personales y psicológicos que hemos comentado a lo largo de esta última semana. Esos factores van a influir en el proceso de decisión de compra. Entonces, este es un modelo gráfico, esquemático, muy simple, muy sencillito, que podemos ver el proceso de decisión de compra. ¿Qué quiere decir? La compra de un bien, de un servicio, dependiendo de la naturaleza de ese bien, de ese servicio, va a implicar una serie de pasos. El paso número 1 es reconocimiento de la necesidad. Paso número 2, búsqueda de información. Paso número 3, evaluación de alternativas. Paso número 4, decisión de comprar o no comprar. Y paso 5, sensación de post-compra o comportamiento post-compra, que también se llama. Ese es el proceso de decisión de compra. Por eso es que decía en uno de los textos que vimos hace rato de la compra de un vehículo, es una decisión compleja. Son decisiones que se toman en cada paso. Claro, este paso se llama proceso de decisión de compra de tipo racional, una compra racional. No es lo mismo, por ejemplo, el comprar, por ejemplo, un vehículo que seguramente se aplicará casi a rajatabla estos 5 pasos, que comprar, por ejemplo, un frasco, por ejemplo, de yogur o un frasco, por ejemplo, de Nescafé o café. La categoría de productos que estamos hablando son 2 categorías muy diferentes y las características por su complejidad va a demandar, por ejemplo, que en cada tipo se aplique diferentes criterios. Seguramente la búsqueda de información en el caso de vehículo tiene que ser, por ejemplo, hasta el más mínimo detalle. Pero la búsqueda de información para comprar, por ejemplo, un frasco de yogurt o un frasco de café o de mermelada no es gran cosa. Entonces hay que ver de qué producto bien de bien o servicio se trate. Pero con esa aclaración, es bueno que sepamos como estudiantes de marketing que el proceso de decisión de compra consta de estos 5 pasos. Pero además de eso, jóvenes, ¿cómo podemos ver y apreciar, para ir terminando, por estas flechitas que vienen del lado izquierdo, del lado derecho y la parte de arriba, son variables o factores que hemos analizado, que hemos explicado durante las 2 últimas semanas, cómo influyen también, por eso hemos tocado primero ese aspecto, en el proceso de decisión de compra. Por un lado tenemos las variables internas y las variables externas. Las variables internas son de carácter, como dice, interno, del individuo. Su motivación, la percepción, la experiencia, las características personales y las actitudes, señores, son algo personales, propios, individuales de cada individuo, es intrínseco. Y todos esos factores o variables internas, fíjense chicos, influyen en el proceso de decisión de compra que se va a realizar. Entonces se está volviendo más complejo todavía el proceso de decisión de compra. Pero también hay factores o variables externas, extrínsecos diríamos, ¿verdad? Mucho de eso hemos estudiado ya. O todos esos temas o aspectos hemos estudiado. Por ejemplo, el entorno. El entorno tiene que ver sobre todo con el macroentorno, es decir, los factores económicos, políticos, legales y culturales. Las situaciones o las tendencias, señores, también influyen en el comportamiento del consumidor, la cultura, los grupos sociales, la familia, influencias personales, situaciones que también hemos hablado ya sobre estos temas. Todos esos factores, señores, que son externos, influyen también en el comportamiento del consumidor. Y por último, también influyen, fíjense chicos, las variables de marketing.
Las variables de marketing tienen que ver básicamente con aquellas variables que son controlables. Variables que tienen que ver básicamente con las 4P, producto, precio, plaza y promoción. Entonces, las variables de marketing que manejan las empresas, de alguna manera también influyen de manera directa en el proceso de decisión de compra. Por ejemplo, cuando existe reconocimiento de la necesidad, por ejemplo, vamos a ver después en la siguiente clase. En realidad, toda esta parte, vamos, estos 5 pasos vamos a estudiar a continuación en la siguiente diapositiva. Pero, por ejemplo, ¿cómo una variable de marketing puede influir en el reconocimiento de la necesidad? El reconocimiento, por ejemplo, de la necesidad, por ejemplo, es una situación donde hay una necesidad, aparece una necesidad, surge una necesidad, hay un estado, por ejemplo, de necesidad de comprar algo. Pero ocurre que casualmente en el medio hay fuertes campañas de promoción y publicidad. Que con más razón va a llevar, por ejemplo, a que aparezca la necesidad o se demuestre la necesidad o va a inducir, por ejemplo, o va a estimular, por ejemplo, la variable, porque son estímulos las variables de marketing para que la necesidad prácticamente se consolide. Entonces, el tipo de producto, el tipo de servicio, el tipo de empaque, el tipo de envase que tiene, los precios y las políticas de precios que está aplicando la empresa o los competidores, su logística, su distribución, por decir, sus promociones, sus publicidades que están realizando, que son temas que estudiaremos en el capítulo número 5. Esos temas, señores, son estímulos. Estímulos que van a influir, por ejemplo, en el proceso de decisión de compra. Claro, si hay un descuento, por ejemplo, del 50% de un vehículo para las mamás por el Día de la Madre, es una variable de marketing, precio. 50% de descuento por liquidación, por ejemplo, de la línea o una marca o un modelo, además con financiamiento garantizado a sola firma y además con 2 años de gracia. ¿Se imagina si esa? Claro, eso no va a existir en la realidad, pero estoy demostrando más o menos que eso es un estímulo, una política o un esfuerzo de marketing que aplican las empresas, que ese puede ser un factor importante para, digamos, influir en el proceso de decisión de compra. Estos son los 3 factores, reitero, que influyen en dicho proceso: variables externas, variables internas y variables de marketing. Con esos elementos y consideraciones que hemos explicado, en la siguiente clase nos ocuparemos de estudiar cada una de estas etapas. Primero, reconocimiento de la necesidad y así sucesivamente. Por eso, primero vamos a estudiar qué se entiende por reconocimiento de la necesidad, qué es el reconocimiento de la necesidad, cómo surge, iremos explicando en la siguiente clase. Por hoy día llegaremos hasta acá. Bueno, señores, ya que estamos en vísperas de tomar nuestro primer examen parcial, nos quedaremos acá. Yo los dejo para que los liberen. Ojalá que orienten mejor en el segundo tiempo. Y estudien el próximo jueves, 8:30 de la noche, señores, en nuestra aula. 2:55. No es posiblemente, me van a confirmar el aula, sí. Seguramente yo lo voy a avisar. Posiblemente sea en el aula 17 o 18. ¿De acuerdo? Bueno, quedemos acá. Buenas noches. ¿A qué hora, licenciado? Es que mi señal se me cortó. 8:30 de la noche. Ya, bueno. Sí, Después 8:30. la aula, ¿no? Sí, sí, están abiertos. No, nos abren, hay gente que nos va a apoyar. 8:30 de la noche empezaremos en punto. El examen va a durar máximo media hora, así que a las 9, en nombre del Señor, ya nos retiramos tranquilos. Ya, para agarrar nuestro micro. Bueno, buenas noches. Hasta el jueves. Hasta luego. Hasta luego.